poquito de la relación entre la cardiotoxicidad y la atención primaria, ¿vale? Es un concepto muy novedoso, pero bueno, creo que de bastante importancia en nuestro día a día. En primer lugar, si os preguntara a todos los que estáis en la sala cuántos pacientes tenéis con un tratamiento oncológico activo, creo que muchos levantaríais la mano, ¿no? Pero si ya os preguntara cuántos de vosotros tenéis en la consulta pacientes que son largos supervivientes y que han recibido este tratamiento, creo que todos levantaríamos la mano. Entonces, un poquito es ver la relación que hay entre la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Y vemos que hay muchos factores comunes que nos encontramos en el día a día, como el tema de la edad, de la dieta, de la historia familiar, consumo de alcohol, tabaco, actividad física y obesidad, con lo cual vemos que compartimos bastantes factores. Se ha visto que todos los pacientes que tenemos largos supervivientes o pacientes con tratamiento oncológico, este tratamiento tiene un efecto tóxico sobre el corazón, sobre todo tratamientos combinados, pero bueno, tanto la radio como la quimioterapia por separado también pueden hacerlo. Y gracias a este avance en el tratamiento y en el diagnóstico precoz, cada vez tenemos mayor número de supervivientes. Pero aquí nos encontramos con un problema. Estos pacientes cada vez son más mayores, con lo cual, por un lado, tienen los factores de riesgo cardiovascular, como hemos visto anteriormente, y segundo, los efectos cardiotóxicos de estos tratamientos antitumorales. Con lo cual, esto lo que nos sigue justificando es que tenemos que incidir en el seguimiento de ellos y, sobre todo, en el manejo óptimo de estos factores de riesgo cardiovascular. Todo esto es porque los pacientes que son largos supervivientes, las dos causas principales de fallecimiento es por una segunda neoplasia y por una enfermedad cardiovascular. Si ahora tuviéramos que decir cómo manejamos estos pacientes, no hay un protocolo ni hay nada que nos diga cómo hacerlo, entonces cada uno hacemos como podemos, y de ahí la necesidad de crear un nuevo protocolo. Bueno, esto simplemente es que ya se hablaron las guías europeas de este concepto. Y aquí os presento el protocolo de COAC-19. Este protocolo se ha hecho con varias sociedades, ¿vale? La radioterapia médica, la de oncología médica, hematología, hemoterapia, cardiología, y la SEM es la única sociedad que hay de medicina de familia que ha participado. En este proyecto participó la doctora Isabel Egocheaga y yo misma para desarrollarlo. Y todo lo que vamos a hablar a continuación está en este enlace, ¿vale? Ahí encontraréis todas las tablas que yo os voy a hablar y que os voy a decir, con lo cual vamos a intentar en este tiempo que me queda ya de 16 minutos ir a lo que nos puede interesar más en nuestro día a día. Vale, ¿cómo se estructura este proyecto? Tiene 4 bloques. El primero simplemente habla de una introducción y una necesidad asistencial a estos pacientes. El bloque 2 se centra en la formación, tanto de profesionales como de pacientes. El bloque 3, cómo hacemos los informes que nosotros como atención primaria hacemos y lo que vamos a recibir de los especialistas. Y el 4 ya es una ruta asistencial que se ha creado para estos pacientes y cómo los monitorizamos. Los 4 objetivos de por qué se crea este protocolo, ¿no? Pues simplemente lo que queremos es minimizar las complicaciones cardiovasculares de los tratamientos antitumorales, potenciando la estratificación del riesgo cardiovascular y hacer un manejo óptimo de estos factores. Como segundo objetivo, todo esto lo que va a hacer, que he dicho anteriormente, es facilitar el tratamiento de estos pacientes a nivel antitumoral y que no se tengan que interrumpir. Todo esto lo que hará será que el pronóstico del paciente mejore y, sobre todo, que podamos identificar de forma precoz las complicaciones del mismo y así poderlas tratar. Siempre el objetivo va a ser que el paciente pueda acabar su tratamiento de acuerdo para erradicar el tumor de forma eficaz y, si es un largo superviviente, mejorar su pronóstico de calidad de vida. Las 3 premisas básicas con las que trabajamos en este protocolo es simplemente primero, juntar a un montón de médicos, ¿vale? y de enfermeros y de otros profesionales, pero que todos hablemos el mismo idioma, ¿vale? Los equipos multidisciplinares son básicos en
en el tratamiento de estos pacientes, y el objetivo siempre va a ser nuestro paciente, que tenga una mejor calidad. Las estrategias tanto de prevención y monitorización cardiovascular lo que hacen simplemente lo que he dicho anteriormente, evitar que tengamos que interrumpir el tratamiento de nuestros pacientes y cuanto antes poder hacer una corrección completa. Y diagnosticar de una forma precoz y tratar las complicaciones de estos tratamientos antitumorales. El bloque de la formación casi no me voy a parar, simplemente aquí el objetivo es formar mejor al profesional, mejorar la comunicación con el paciente, los contenidos básicamente, pues mejor control del factor de riesgo cardiovascular, cómo hacerlo, tener unos conceptos básicos sobre oncología, que en nuestro día a día nos sirvan para poder identificar, y luego potenciar el papel de enfermería. Tiene un papel relevante, ¿vale?, en la consulta para el tema del seguimiento de los pacientes. Las actividades de formación se quieren hacer vía difusión, online y también presencial, y bueno, en un futuro ya ver estos indicadores de formación, pues cómo hemos ido siguiendo a los pacientes. Bloque 3. Este sí creo que es bastante importante porque es el tema de los informes. Los informes, como sabemos todos, son una herramienta esencial para la comunicación entre profesionales y también con el paciente. La estructura básica, ya conocemos todos los datos que tenemos que poner, desde que nos lo iban diciendo desde la carrera, ¿no?, los datos básicos de alergia, antecedentes. Y aquí sí que se ha visto que es muy importante el estado social del paciente, por el tema de la adherencia, tanto durante como después del tratamiento. Y bueno, aquí ya sale un concepto nuevo, también de la página web de Mimocardio, que ya tiene un apartado específico para pacientes oncológicos. Entonces, es una página que siempre podemos aconsejar para que estos pacientes tengan acceso a una información y así a poderles ayudar en su día a día. Este es el informe de atención primaria. Es el informe el cual nosotros deberíamos hacer para derivar a un paciente con un reciente diagnóstico, ¿vale? Aquí este puede ser. Vale, simplemente en la primera parte antecedentes familiares, sobre todo si hay una cardiopatía familiar o si hay antecedentes oncológicos. Si lo hay, un poquito especificar. En antecedentes del paciente, pues simplemente las alergias, los hábitos fisiológicos, muy importante, ¿vale?, el deseo gestacional y si ya ha habido alguna gestación. Hábitos tóxicos, como siempre ponemos, e identificar todos los factores de riesgo cardiovascular, si los presenta o no, si tienen un buen control y el tratamiento con el que están actualmente. Tabaquismo muy importante. Y luego el cálculo del riesgo cardiovascular mediante las tablas de SCORE y los datos antropométricos. En otro apartado pondríamos si hay una enfermedad cardiovascular previa, lo mismo, el diagnóstico, tratamiento y la fecha de cuándo fue, y si hay antecedentes oncológicos y antecedentes de interés que nos puedan ser útiles. Pruebas complementarias que podamos aportar para el profesional que va a ver al paciente que derivamos, pues la última analítica, el último electro, radiografía de tórax, ecocardiograma o prueba de esfuerzo. Y en la segunda tabla lo que hace es una evaluación del riesgo cardiotóxico basal de estos pacientes. Es un poquito poner los datos que hemos obtenido del primero en el segundo. Vale, aquí simplemente hablar un poquito del informe de oncología, de oncohematología y de simplemente dos notas. Nos van a mandar 3 informes, habría uno inicial donde sobre todo se hablaría del tipo de cáncer que hay, qué tratamiento se va a hacer, qué complicaciones nos puede dar este tratamiento, cómo identificarlas y un poquito manejarlas. En un segundo revisión ya nos mandarían un informe de revisión más o menos si ha desarrollado cardiotoxicidad y cómo se maneja, y el informe de alta, pues las recomendaciones que nos dan y la situación basal en la que se encuentra el paciente. Desde radioterapia nos darían también este informe, teóricamente, es simplemente el volumen de radiación, qué complicaciones nos puede dar este tratamiento, si es un tratamiento neoadyuvante o adyuvante, la duración del tratamiento, si va a ser combinado o no, como hemos visto en la primera gráfica, eso potencia la cardiotoxicidad y básicamente las recomendaciones. Y el informe de cardiología tiene un perfil similar al de hematología. Tenemos un informe de alta, un informe de baja, de primera visita, el de revisión y el informe de alta. Aquí básicamente será reconocer los factores de riesgo cardiovascular, qué posibilidades hay de cardiotoxicidad y cómo lo debemos controlar.
Vale, estos informes, como veis, son muy completos. A veces no tenemos tiempo o a veces desconocemos datos, con lo cual tiene que haber un contenido mínimo. En este caso no vamos a entrar en los de oncomatología, cardio ni radioterapia, pero solo nombraros que en los de atención primaria pondríamos datos de alergia, hábitos tóxicos, factor de riesgo cardiovascular, ¿vale? ¿Qué riesgo tiene? Si hay una enfermedad cardiovascular previa o una enfermedad oncológica previa. O si consideramos también que hay otros datos que puedan ser de interés. Esto sería lo mínimo que nosotros deberíamos realizar para derivar al paciente. Vale, una vez ya sabemos cómo derivamos al paciente, qué tipo de informe debemos hacer y qué tipo de informe vamos a recibir, vamos a hablar de la ruta asistencial. ¿Por qué se ha hecho esta ruta? Pues primero para reducir las complicaciones cardiovasculares de los tratamientos antitumorales, y eso lo hacemos potenciando en la estratificación del riesgo basal y manejando de forma óptima los factores de riesgo cardiovascular. Todo esto lo que hará, lo que os he dicho antes, ¿no? Facilitar el seguimiento de este tratamiento antitumoral para minimizar las interrupciones. Y eso lo conseguimos identificando de forma precoz y tratando las complicaciones cardiovasculares. Todo ello para mejorar la calidad y el pronóstico de nuestro paciente. El modelo de ruta que se ha creado es este. Me voy a parar un poquito aquí. Simplemente deciros, hay una línea longitudinal donde siempre incidimos en los hábitos de vida cardiosaludables. Luego, en el tema del diagnóstico y estudio basal. Primaria, si nosotros lo recibimos y nosotros lo diagnosticamos, hacemos el informe que hemos visto antes y derivamos a oncohematología o a oncología radioterápica, ¿vale? Ellos lo que hacen es simplemente estimar el riesgo cardiotóxico, en función de ello derivarán a cardiología o derivarán a atención primaria y harán un informe. Este informe, según lo que hemos dicho anteriormente, puede ser que nos llegue a primaria o que nos llegue a cardiología. Cuando llega a primaria, durante el tratamiento, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos dicho, trabajar los factores de riesgo cardiovascular, muy importante. Y revisar las interacciones farmacológicas, ¿vale? Esto lo que nos ayudará es a prevenir también complicaciones. Y durante el fin del tratamiento y el seguimiento, ¿tenemos que dejar al paciente? No. No tenemos que dejarlo porque las complicaciones hay muchas que aparecen a largo plazo y ahí ya no lo sigue ni un cardiólogo, ni un oncólogo, ni un hematólogo, ni nadie. Solo está atención primaria, con lo cual son pacientes que debemos captar en la actualidad y que debemos diagnosticar, tratar y seguir. Y además son pacientes que tenemos acceso por donde estamos, que estamos siempre con ellos. Y aquí simplemente es evaluar de forma estricta el control de los factores de riesgo cardiovascular, derivar cuando diagnosticamos algún cambio, que ahora hablaremos de las derivaciones, y simplemente ver si hay algún problema que nos fuerce a decir hay que hacer algún cambio o alguna cosa. Y sobre todo recordar que ahí solo vamos a estar casi siempre nosotros, ellos ya estarán dados de alta a nivel del hospital. ¿Cuánto tiempo? Vale, ¿qué barreras y beneficios tiene esta ruta? Simplemente las barreras. Pues la formación de los profesionales. Yo, al menos, hasta que no empecé a hacer esto, veía que yo estaba perdida con el tema de los pacientes oncológicos. La comunicación que hay tan pobre entre a nivel hospitalario y a nivel de primaria, ¿no? Yo hago un informe, pongo lo que me parece, tú lo recibes, haces lo que buenamente puedas. Eso es una barrera que nos dificulta. La falta de recursos locales, es verdad que no es lo mismo un hospital de tercer nivel que un hospital de primer nivel y luego no hay ningún apoyo institucional. ¿Beneficio de todo esto? Pues al final es nuestro paciente, ¿vale? Lo que queremos es centrarnos en él, prevenirle las complicaciones, evitar retrasos en el diagnóstico y disminuir estas interrupciones para que todo vaya mucho mejor. Vale, vamos un poquito a los objetivos según los objetivos de control que nosotros queremos, ¿vale? Y los factores de riesgo de cardiotoxicidad. La tabla de SCORE lo que hemos hecho es añadir dos apartados en la parte final. ¿Esto qué quiere decir? Que pacientes con antecedentes de cáncer que hayan recibido tratamiento con antraciclinas a más de 250 miligramos por metro cuadrado, radioterapia torácica de más de 30 Gray, tratamientos combinados o secuenciales o el uso de antiogénicos, ya es un paciente por sí de alto grado o muy alto grado, ¿vale? De alto riesgo. Y los pacientes que tienen tratamientos sin una cardiotoxicidad conocida son pacientes de bajo riesgo o moderado.
El que tengamos una cardiotoxicidad no conocida no quiere decir que no exista. Recordamos que es una especialidad muy joven, los últimos 20-30 años han empezado a crear estas unidades, entonces todavía nos queda mucho que ver. Factores de riesgo cardiovascular, pues simplemente aquí decir el LDL en prevención secundaria inferior a 70, prevención primaria en pacientes de riesgo alto menos de 100 y en pacientes de riesgo moderado alto inferior a 115. La tensión inferior a 129/79 en menores de 65 y en mayores o igual menos de 139/79. Las glucemias menor de 7 y con los ancianos nos adaptamos. El tabaco siempre es 0 tolerancia, ¿vale? Y el ejercicio tenemos que intentar más de 2 horas y media semanales de ejercicio intensidad moderada, siempre adaptándonos a la situación del paciente. Los factores a desarrollar cardiotoxicidad, pues que ya tengan una cardiopatía previa, como la que vemos, que tengan factores de riesgo cardiovascular, os ponen que hayan recibido tratamiento antitumoral, ya hemos visto anteriormente que según el tipo de tratamiento puede ser un riesgo más alto o un riesgo más bajo, y alteraciones en el electro. En este protocolo también se tuvo la idea que parecía interesante que el paciente tuviera un carné. ¿Por qué? Porque hoy en día solo el hecho de cambiar de comunidad autónoma cuando te vas de vacaciones, ese paciente no lleva a lo mejor todos los informes. Y en este carné lo que se intentaría era que tuviera un diagnóstico de enfermedad cardiológica y oncológica, los tratamientos que ha recibido y qué recomendaciones se les da. Todo eso facilitaría una comunicación y un mejor manejo de la situación. Vale, ¿cuándo derivamos a cardiología? En 5 situaciones. En pacientes sintomáticos, ¿vale? Pacientes que empiezan con una clínica que no tenían anteriormente y que han estado o están con un tratamiento oncológico activo. Pacientes que tienen alteraciones en el electro que no tenían previamente, que hay alteraciones en el eco, algunos centros de salud sí tienen ecos y pueden hacerlo. Elevación de biomarcadores, esta situación es la misma que la eco, algunos sí que lo tienen, y mal control de la tensión arterial. Los inhibidores de la tirosinquinasa lo hacen bastante esto. Entonces hemos dicho que hay tratamientos antitumorales que producen cardiotoxicidad y, según el tipo de tratamiento, produce una cardiotoxicidad u otra. ¿Cómo monitorizamos a estos pacientes según la cardiotoxicidad que sospechemos que pueda tener? Pues, la insuficiencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta pacientes que pueden ser de riesgo menores de 15 años o mayores de 65. Y los tratamientos, la esquema de tratamientos, pues bueno, un poquito lo que os pongo, las antraciclinas, veréis que casi siempre sale, ¿vale? ¿Cómo monitorizamos a estos pacientes? Lo mismo, consejo estructurado cardiosaludable, manejo óptimo del factor de riesgo cardiovascular. Aquí es muy importante revisar las interacciones farmacológicas y educar al paciente, enseñarle que a lo mejor si aumenta de peso más de 2 kilos en menos de 2 días, tiene que consultárnoslo y hacer estudios de imagen y biomarcadores durante el tratamiento. Desde el punto de vista de las arritmias, aquí se nos incluyen pacientes de riesgo, pacientes con EPOC, hipertiroidismo e insuficiencia renal. Las antraciclinas vemos que siguen ahí y fármacos que prolongan el QT. Nosotros en la consulta de esos manejamos, con lo cual aquí hay que ir con un poquito de cuidado. ¿Qué monitorización tenemos que tener aquí? Lo que hemos contado anteriormente, revisar indicaciones de anticoagulación y riesgo hemorrágico y reducir el uso de antiagregantes si podemos anticoagular o si está indicado anticoagular, para ser más concretos. Y si hay una radioterapia torácica y el paciente lleva un marcapasos o un DAI, hay que revisarlo. Desde el punto de vista de cardiopatía isquémica, el esquema de tratamiento son el cisplatino, taxanos y la radioterapia torácica que le hemos podido dar al paciente siempre y cuando el corazón haya estado incluido. Monitorizar a estos pacientes, pues simplemente revisar las interacciones del tratamiento, educarlos sobre el tema de los síntomas de alarma, reducir el uso de antiagregantes siempre que esté indicado el anticoagulante, y no está demostrado hacer estudios seriados de isquemia en pacientes que están asintomáticos. Monitorizar pacientes con mal control cardiovascular, pues simplemente hay que controlarlo. Aquí no nos dan ningún truco especial ni nos dicen nada, simplemente si un paciente es hipertenso y le vamos a poner un tratamiento que puede afectar a su tensión arterial, lo que hay que hacer es ser más estricto. En el tema de la dislipemia, según el riesgo que tenga, nos basaremos en los objetivos de la tabla. La glucemia,
pues adaptarnos un poquito al fármaco que utiliza en ese momento. En algunos momentos ya sabéis que tienen bolos de corticoides, su glucemia se va. Entonces hay que tener un poco de, pues, manejar al paciente según la situación que esté. Hábitos tóxicos cero y siempre incidir en los hábitos cardiosaludables, tema de ejercicio, obesidad. La enfermedad cardiovascular, aquí llama la atención, monitorizar al paciente siempre índice tobillo-brazo, los que tengamos en el centro de salud, ¿vale? No hay evidencias de una prevención primaria de ácido acetilsalicílico y el resto, pues como hemos comentado anteriormente. Los largos supervivientes, que esto es parte de lo que nos interesa a nosotros. La evaluación fin de tratamiento, pues lo que vamos a hacer es tener una historia clínica donde se evalúa qué es lo que ha tenido, qué tratamiento se le ha puesto y cómo se nos puede complicar. Tenemos que tener un control estricto de sus tensiones, de su frecuencia en ese momento, un electro, una analítica si puede ser con biomarcadores y un eco si ha habido un tratamiento que pueda producir insuficiencia cardíaca. ¿Que el paciente lo tiene todo normal? Perfecto. Desde atención primaria hacemos un seguimiento con un control de los factores de riesgo cardiovascular y un seguimiento clínico con electro anual, ¿vale? Estos pacientes los veríamos una vez al año y derivaríamos a cardiología en 3 situaciones. La primera, a los 5 años, sí, ha sido tratado con antraciclinas con más de 250 miligramos metro cuadrado, más o menos radioterapia torácica, síntomas o alteraciones en electros que hayamos hecho nuevos y antes de una gestación. Si una mujer se quiere quedar embarazada y ha recibido tratamiento antitumoral, deberíamos derivarlo. ¿Que hay síntomas, alteraciones, el paciente no está bien? Remitimos a cardiología o si tenemos una unidad de referencia de cardio-oncología sería lo más indicado. Conclusiones ya para finalizar. Simplemente que cada vez tenemos más pacientes largos supervivientes. En el 2040 se dice que más de un 68-75% de los pacientes tendrán más de 65 años y serán largos supervivientes. De aquí nace el protocolo COAC-19 porque lo que nos obligan es a cambiar nuestro sistema sanitario para abordar este problema. Y desde atención primaria simplemente señalar que tenemos que estar en todo momento, diagnóstico, tratamiento y fin de tratamiento, para poder estratificar el riesgo cardiovascular, seguir educando sobre los hábitos de vida saludable, poder diagnosticar y tratar de forma precoz estas complicaciones y siempre revisar de forma integral el plan terapéutico. Y ahora, ¿dudas? Si alguien quiere hacer una pregunta con el micro, puede hacerlo.